Saludos. En este video vamos a realizar una serie de consultas requeridas en la tarea de administración de base de datos biblioteca. Inicialmente segundo ejercicio, vamos a mirar detenidamente el resultado que arroja la consulta y posteriormente vamos a avanzar un poco más rápido para no extendernos mucho del video. El primer punto nos indica que debemos crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se inserta un préstamo. A este lado tenemos la información de la tabla préstamo y la información de la tabla ejemplar. Ahora procedemos a crear el trigger y vamos a ingresar un registro a la tabla préstamos. Nos dice que es el código que el número de ejemplar es el 2. El número de ejemplar es el 2 y código de ejemplar, código de material 2 también. Entonces acá este estado debe cambiarnos a prestado cuando realicemos la inserción. La inserción y vamos a verificar. Entonces ya nos aparece en la tabla préstamos y en la tabla ejemplar vemos que el ejemplar que hemos ingresado en la tabla préstamos ha sido prestado. Continuamos y nos indica ahora que debemos crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se borra un préstamo de la tabla préstamo. Entonces vamos a crear el trigger. Tenemos el trigger y vamos a borrar un préstamo. ¿Qué préstamo vamos a borrar? El número 24, que fue el que acabamos de hacer. Ejecutamos y como nos muestra acá, hemos borrado el código de préstamo 24 y el número de ejemplar ahora aparece disponible. Como nos muestra acá ya la consulta. Para dar más espacio, entonces acá vemos pues que ya al seleccionar los datos de la tabla ejemplar nuevamente nos aparece disponible. Como les indicaba, entonces primero estamos mostrando los datos de la tabla préstamo. Entonces ahora vamos a nos muestra los datos que hemos eliminado. Eliminamos el código de préstamo 24 con sus respectivos datos y vemos ya no nos muestra el cambio que se ha realizado en la tabla ejemplar, cambiando su estado disponible. Posteriormente verificamos todos los datos de la tabla ejemplar y efectivamente nos aparece disponible el material. Listo, ahora sí podemos proceder a ejecutar el resto de consultas. Hacemos todo esto tan paciente. La siguiente consulta nos pide crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se inserta un préstamo. Igualmente vamos a crear el trigger, ejecutamos, realizamos la inserción. Igualmente nos aparecen acá los datos que hemos generado con la consulta. Continuamos. En este punto debemos crear un trigger que cambie la cantidad de material cuando se borra el préstamo.
Entonces creamos el trigger y posteriormente miramos los resultados que nos arroja esta consulta. Este trigger lo que hace es cambiar el estado del ejemplar a disponible cuando se realice una evolución. Ejecutamos y realizamos el cambio en la tabla de evolución. Acá, ¿qué pasó? Este número de ejemplar ya no se encuentra en la... ya no se puede devolver porque ya lo hemos devuelto. Entonces por eso nos aparece este error, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar simplemente datos de la tabla. Como podemos ver, pues él aparece disponible porque está disponible. De hecho, ya con las consultas que hemos hecho, todos los tenemos disponibles. Continuemos entonces. En este punto vamos a crear un trigger que evite que se actualice el campo valor de la tabla material. Creamos el trigger. Está acá. Vamos a seleccionar tabla valor. Nuevamente hagamos, y acá nos dice que no se puede realizar esta consulta. Ya tenemos una condición ahí con el trigger, una restricción. Ahora nos pide que debemos crear un trigger que muestre el valor anterior y nuevo de los registros actualizados. Entonces creamos el trigger y realizamos una actualización, y acá nos está pues mostrando los datos requeridos. Crear un trigger que no permite actualizar el valor del material que tenga estado prestado. Pues ahora vamos a ejecutarlo todo. Ejecutamos primero el trigger. La consulta. Entonces una condición, no, perdón, acá nos faltó acá la condición y nos genera un conflicto. ¿Por qué? Porque es lo que pretendemos con el trigger. Este trigger nos indica que debemos cambiar el estado del usuario cuando se inserta un préstamo. Lo creamos, correctamente se ha creado. Ingresamos acá y nos muestra pues todos los datos que arroja la consulta. El siguiente trigger nos pide crear una vista que muestre los datos de los materiales con un valor mayor a 50. Ahora creamos la vista, seleccionamos de la tabla material y le damos un alias como que donde el valor de estos datos sea de los datos pues de los materiales sea mayor a 50. Creamos la vista y ahora la vamos a ver. No tenemos ninguno según la consulta que nos muestra. Vista materiales. Ahora debemos crear una nueva vista que muestre los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Creamos la vista, creamos la consulta. Son el material de código 4 y el código 7 según esta consulta. Ahora nos pide crear un procedimiento que muestre los datos de los materiales con un valor mayor que un valor dado por el usuario.
Entonces ahora creamos el procedimiento y lo ejecutamos, y esto pues lo que tenemos por resultado, una tabla vacía, porque el usuario aquí nos dio un valor de 90 y el 90 es el valor mayor, por eso no arrojó ningún dato. Debemos crear un procedimiento que inserte un material. Creamos el procedimiento, sus respectivas las variables. Como les decía ahora, el valor mayor de todos los materiales es 90.000. Por lo mismo no se generó en la consulta anterior datos. Entonces acá las variables hacen referencia a los campos de la tabla código material. Entonces creamos el procedimiento y lo ejecutamos. Acá nos indica que se nos ha creado un conflicto con el constraint, con el año. Entonces vamos a cambiarle acá el año, un año menor. O sea, ingresado en el constraint de la tabla material, el año nos indica que debe ser hasta 2012-2013. Entonces por esa razón es que nos indica este error. Entonces eso lo podemos encontrar en la tabla material. ¿Dónde está la tabla material? En los constraints. Entonces en el año vamos a observar los datos que tiene, y acá vemos efectivamente que tiene una restricción de daño que va hasta el 2013. Por eso es que no nos permitía hacer ahora la inserción del material que tenía un año de 2000 algo por allá, 2018, pero al modificarlo vemos que ya acá nos ha insertado el material de nombre programación, valor de 150.000 del año 2010, código tipo 3 y cantidad 5, ¿cierto? Ahora este procedimiento necesitamos que actualice los datos del material. Creamos el procedimiento y lo ejecutamos. Igualmente acá nos va a generar el conflicto porque tenemos la restricción. Por ejemplo, tenemos acá, miremos la tabla. Si ninguno tiene un año mayor, entonces, wow, no recuerdo si ya creé el procedimiento. Si ya lo he creado, entonces vamos a ejecutarlo. Y pues no existe ningún material de código programación avanzada 22. Lo podemos ver acá. Entonces por eso no nos generó ningún resultado. Vamos a colocar acá programación 10. El año vamos a cambiárselo a 2000. Vamos a ejecutar el procedimiento. Pues nos muestra información. Por acá revisamos, vemos que
material ha cambiado. No, el material no ha cambiado. Y no ha cambiado porque no hay ningún material de código 8. Entonces vamos a ver. Código 1010. Ejecutamos el procedimiento y ahora sí vemos que nos arroja los datos del material que se ha modificado. Miramos la tabla material y efectivamente el año ha cambiado, lo único que hemos modificado. Vamos entonces ahora a crear un procedimiento que borre un préstamo. Entonces, creamos el procedimiento hasta acá. Vamos a ver la tabla préstamo. Tienes los siguientes datos. Vamos a borrar el préstamo de código 15. Ejecutamos el procedimiento y nos muestra los datos de las tablas que se han afectado y efectivamente el préstamo se ha borrado. Ahora vamos a crear funciones, una función que muestra los datos del material con un título entrado por el usuario. Entonces creamos la función. Como vemos en la función, pues acá utilizamos la variable título, que es la que vamos a pasar como parámetro para hacer la búsqueda. Entonces seleccionamos y nos muestra todos los materiales en cuyo nombre se encuentra el valor almacenado en la variable título, que en este caso es bases de datos, modelos de bases de datos. Ahora vamos a crear una función que muestre los días de retraso después de la fecha de devolución. Creamos la función, nos crea, seleccionamos devolución y pues no ha habido ningún retraso. Por lo que ahorita procedemos a crear una función escalar que muestre el máximo del valor de los materiales. Creamos la función y acá seleccionamos el máximo y vemos que el máximo valor es 150.000, que corresponde, vamos a ver, vamos a revisar la tabla y verificamos al último libro que ingresamos, al último material que ingresamos, efectivamente es el mayor. Como podemos ver, pues estas fueron las consultas que hemos realizado para esta tarea. Espero haya quedado todo muy claro. Muchas gracias.